¿Qué era la ruta de la seda? Era una red de caminos tanto terrestres como marítimos que iban desde la China hasta el Mediterráneo en la India. Pero hacer esa travesía no era nada fácil, empezando porque en ese entonces la única manera de llegar de la India a China por tierra era caminando. Y no era como caminar de tu casa al supermercado a comprar galletas o cereal, porque el camino era bastante largo, tanto así que el viaje podía durar mucho tiempo, tal vez días, semanas o tal vez meses. Pero viajar por esta ruta tampoco era como ir de excursión, porque si tenías suerte, si es que la tenías, podías llegar a tu destino, cansado, con hambre y tal vez sin haberte bañado en algunos días, pero llegabas con vida. Pero si no contabas con suerte, simplemente nunca llegarías a tu lugar de destino. 1. No solo se transportaba seda. La ruta de la seda se convirtió en una ruta comercial en el siglo III a.C. y persistió hasta el siglo XVI después de Cristo, siendo uno de los logros más significativos en la historia de la civilización mundial. Las rutas de las caravanas cruzaban Europa y Asia hasta llegar a China, pero a pesar de que la seda fue el desencadenante de fuertes relaciones comerciales y el establecimiento de la ruta de la seda, esta vía fue utilizada para intercambiar todo tipo de materiales. China no solo exportaba seda, sino también cerámica, porcelana, hierro, bronce, goma laca y jade, y a su vez utilizaba la ruta para la importación de piedras preciosas, como oro, plata, marfil, cristal, perfumes y tintes. Debido a que su distancia era de 8.000 kilómetros, pasando por desiertos, cordilleras y elevadas mesetas, se usaron animales como camellos, dromedarios y caballos. Las caravanas por lo regular ponían la mercancía sobre sus animales para ser transportada, y las personas viajaban la mayor parte del camino a pie. Gran parte de esos mercaderes no conocían muy bien la ruta, por lo que iban acompañados de personas que tenían más experiencia, las cuales preferían viajar de noche porque en el día hacía mucho calor, mientras que en la noche, a pesar de hacer mucho frío, era más fácil yacer por las estrellas. 2. La seda era un secreto. La producción de la seda inició en el siglo XXVII a.C. y el secreto de su fabricación se guardó durante más de 3 milenios, hasta aproximadamente el año 300 a.C. Fueron los tejedores coreanos, quienes habrían estado trabajando en China, los que revelaron el secreto de regreso a su país de origen. Según la tradición china, la seda se descubrió en el año 2640 a.C. en el jardín del emperador Huang Ti. De acuerdo con la leyenda, Huang Ti le pidió a su esposa, Xi Lynch, que averiguara lo que estaba acabando con sus plantas de morera. La mujer descubrió que eran unos gusanos blancos que producían capullos brillantes. Al dejar caer accidentalmente un capullo de estos en agua tibia, advirtió que podía descomponerlo en un fino filamento y luego enrollarlo en un carrete. Al principio ella y sus ayudantes experimentaron en secreto cómo tejer la seda, destruyendo sus propiedades y fabricando alguna pequeña pieza. Después de muchos intentos consiguieron tejer una hermosa bufanda de seda, la cual le regaló a su marido. Pronto todo el palacio empezó a tejer la seda, por lo que el emperador decidió que esto debería mantenerse en secreto, y así fue como se descubrió cómo hacer la seda. Los chinos tuvieron este secreto muy bien guardado por los siguientes 2000 años. La ley imperial decretó que todo aquel que lo revelara sería torturado hasta morir. 3. Contrabando de gusanos de seda. Como ya mencioné anteriormente, la fabricación de la seda era un secreto que se mantuvo por muchos años. La producción de la seda se mantuvo en secreto porque si los demás países se enteraban cómo hacer la seda, empezarían a fabricar ellos mismos sus propias prendas de seda y dejarían de comprarle a China. Y aun cuando se supo de dónde venía la seda, los emperadores trataron de evitar la salida de gusanos y capullos de China. Pero en el siglo IV, dos monjes llevaron gusanos de contrabando a Constantinopla, haciendo posible la producción de seda en Europa. Y a partir de ese momento la producción de seda empezó en Europa y luego también en América. Durante los siglos XVIII y XIX, los europeos produjeron diversos avances en la producción de seda. En el siglo XVIII, Inglaterra lideraba la producción de seda, debido a las innovaciones en la industria textil. Pero entre 1855 y 1865, una epidemia llamada la enfermedad de Febrine, causada por un pequeño parásito, causó estragos en la industria. Fue el científico Louis Pasteur quien descubrió que la cura para esta enfermedad podría estar en las polillas de seda adultas, llevando a cabo muchas investigaciones con gusanos de seda. 4. La seda prohibida en Roma. Aunque en un principio la seda no estaba prohibida en Roma, ya que en el año 75 a.C. fue el mismo Julio César quien se presentó en el teatro vestido con una túnica blanca de seda transportada desde China. Esta impresionó tanto que la moda de la seda china se extendió, pero en el año 20 después de Cristo, 100 años después, siendo Tiberio emperador de Roma y Wang Mang emperador de China, un decreto del Senado romano intentó frenar esa moda, considerando su uso en la vestimenta como decadente e inmoral. Pero detrás de estas razones morales se escondió otra razón muy distinta, es que la compra de seda suponía una enorme salida de oro del imperio. Pero todo fue en vano, porque 50 años más tarde el emperador Marco Aurelio envió una embajada a China para comprar gran cantidad de seda. Tal fue la cantidad que la sociedad romana se describió como seguidora de la moda de la seda. La seda llegaba a Roma a través de Persia por la famosa ruta de la seda. Virginio Plino y otros escritores romanos hablan de la seda como un producto vegetal. Se creía que era el fruto de un árbol, el que daba ese fino hilo, y así se creyó hasta que se empezaron a contrabandear los gusanos de seda. 5. Estaba llena de peligros. A pesar de ser una gran oportunidad de comercio para muchos mercaderes, muchos de estos, siguiendo la ruta de la seda, nunca llegaron a su destino. Durante toda su historia esta ruta fue un trayecto lleno de peligros. Por una parte, los ladrones y merodeadores hacían que los caminos fueran muy inseguros, amenazando con el robo de la valiosa mercancía, y por otra parte los complicados desfiladeros por los que transitaban los animales, haciendo que fuera muy fácil que los animales se despeñaran, perdiendo así gran parte o toda la mercancía. Y en algunas ocasiones también perdían los víveres para el viaje. Teniendo en cuenta que el 80% de la ruta transcurre entre glaciares y desiertos, quedarse sin provisiones podía costarles la vida. 6. El primer europeo en recorrer la ruta de la seda. Marco Polo no fue el primer europeo en recorrer la ruta de la seda, pero sí uno de los primeros, porque los primeros europeos en recorrer esta ruta fueron su padre Nicolò Polo y su tío Mateo Polo. Se podría decir que el gran éxito de Marco Polo se debe a su gran historia como consejero de Kublai Khan y a la descripción de sus viajes en sus escritos. Posteriormente, Marco Polo fue nombrado gobernador de China, lo que le permitió, como a ningún otro europeo de la época, viajar y conocer a profundidad Asia, India y Afganistán. En 1298 regresó a Europa, cargado
cargado de sedas, especias e historias, según cuentan los relatos callejeros, y uno de los mayores secretos que trajo en su baúl fue la receta para fabricar y cocinar la pasta.